Buenas tardes. Desde Derecho y Debate nos hemos propuesto ya no solamente sacar la revista electrónica que ustedes conocen, sino de vez en cuando realizar algunas actividades sobre temas que puedan tener un interés jurídico, pero también que puedan trascender de lo jurídico. Y en ese tenor, hay un tema que se ha planteado en la coyuntura peruana, sobre el cual muy sucintamente se tiene algo que decir. Cuando se arma la Constitución de 1979, se establece que vamos a tener un Estado con regiones, sin pensar siquiera en cómo se configuran estas regiones. Por eso el gran problema, ¿no? La gente de San Martín no quería estar con la libertad y terminamos volviendo cuando se cae la Constitución en 1979 y es reemplazada por la del año 93, eh, en que el Fujimorismo pone a una suerte de encargados de los antiguos departamentos, llamándolos como autoridades regionales, y cuando Toledo llega al gobierno quiere hacer una votación de escritorio, ¿no? Hago el planito, digo, tú vas a la macrorregión tal, tú a la macrorregión tal, y eso pierde estrepitosamente en el 2002, si mal no recuerdo, y tenemos ahí que nuestras regiones en realidad son los antiguos departamentos con un nuevo nombre, no es nada distinto. Pero sí, desde 1979 queda claro que esa vieja lógica planteada en un contexto muy particular, de que hay tres poderes del Estado, en realidad el Estado tiene su cuota de poder que ejerce a través de diferentes competencias, atribuciones o funciones. Y ya dándose cuenta que habían surgido problemas de ellos en el interregno de la vigencia del texto de 1979, pues una de las cosas que va a tomar en cuenta el constituyente en 1993 es, ante conflictos que haya, tenemos que buscar a alguien que los resuelva, y si los conflictos son de la interpretación de un parámetro constitucional, pero no marcado por una ley, sino por normas de rango inferior, pues creemos un espacio, no recarguemos al proceso de inconstitucionalidad con todo, y así es como nace en el Perú el proceso competencial. Pero después ha habido un uso discutible del proceso competencial. En el famoso caso del Casinos Tragamonedas, un caso del 2006, composición anterior al tribunal a la nuestra, nos encontramos con que las personas tenían una eh, situación de que para conseguir la autorización de un casino, para conseguir la autorización de un tragamonedas, no necesariamente la pedían en su localidad. Yo tenía el casino en Lima, pero tenía gente amiga en la administración que me lo podía conseguir eso desde una autorización que venía de Ucayali. Sí. Que si hubiésemos sido rigurosos con el tema de los diferentes derechos involucrados, porque obviamente no todos y todas habían conseguido de esa manera irregular la autorización, hubiese tenido que plantear amparos por todo el país. Y no hay procuraduría que aguante esa carga.
La salida a la cual llega el tribunal en ese famoso caso de Casinos y Tragamonedas es hablar de ya no de un conflicto positivo, dos o más instituciones quieren meterse a hacer alguna atribución, competencia, función, un conflicto negativo, nadie quiere entenderse del problema, sino comienza a plantearse en el Perú la figura del conflicto por menoscabo. Yo tengo mis competencias, tú tienes tus competencias, pero en el ejercicio de tus competencias estás invadiendo mis competencias. El problema es que de esto se ha hecho, pues, desde el principio, y nosotros tomarlo como una posición muy personal, un uso abusivo del tema. Entonces, en vez de buscar tener 50 amparos, mejor tengo un proceso competencial que no tiene que pasar por la judicatoria ordinaria o el Poder Judicial, va directamente al tribunal y en donde no se pide una votación de 5 votos o más, ¿ya? Para poder declarar fundada la demanda, sino basta con el número mágico en el tribunal, mientras sean 7 sus miembros, basta con 4 votos y, como dirían los chicos y las chicas ahora, ya le hiciste. Entonces, hay que tener claro algo. Una cosa son los derechos y otra cosa son las competencias. Los derechos son situaciones para los que creemos en posiciones como la de Amartya Sen o la de Marta Nussbaum. Una cosa, los derechos son aquello que me permite poder satisfacer mis necesidades humanas básicas y alcanzar desarrollo humano integral, mi proyecto de vida, diría Fernández Cesareo, pero ahí ese es el espacio. Entonces, yo para poder, si quiero ser un profesor universitario, tengo que haber tenido primero un sitio donde vivir, un sitio donde comer, una posibilidad de educación buena, entonces ya sea porque la pague o porque tengo una beca, entonces son situaciones que se van convirtiendo en indispensables y tan indispensables se hacen que se van a traducir en obligaciones que van a tener para conmigo no solo el Estado, sino también los particulares, ¿no? Obligaciones de dar, obligaciones de hacer, obligaciones de no hacer. Esos son los derechos. En cambio, cuando hablamos de competencias, estamos hablando de una cosa distinta, estamos hablando del margen de acción que tiene una institución. Y una institución no tiene derechos, pues señores. O sea, derechos del Congreso. Pues el Congreso lo que tiene es una entidad que para funcionar se le permiten hacer ciertas cosas, se le prohíben hacer otras, ¿ya? Y habrá siempre lo constitucionalmente posible que me pueda decir, bueno, en este caso, ante la duda, lo hago yo con el riesgo a que después pueda venir el gran árbitro en el escenario interno, ¿no? Donde existe, que es el Tribunal Constitucional, y donde no existe el Tribunal Constitucional, será la Corte Suprema de aquel país, de aquel estado. Quien asuma esto, porque alguien tiene que tener en términos jurídicos la última palabra jurídica, aunque no sea necesariamente la mejor palabra jurídica, ¿no? Pues está el derecho a la sana crítica de una sentencia judicial, una sentencia del Tribunal Constitucional. Mucho cuidado porque hay situaciones, en un recientísimo caso, donde se están confundiendo los planos.
La señora Delia Espinosa fue nombrada fiscal de la Nación, como lo manda la Constitución, a través del artículo correspondiente, por la Junta de Fiscales. La señora, ¿cuándo se le nombra? Cuando la anterior Junta Nacional de Justicia le aplica un procedimiento abreviado, más expreso, el señalado por la ley, atribuido por ellos, y siempre va a haber la discusión si podían o no podían, si esto era regular o irregular, si no permitía el derecho de defensa o no. Lo cierto es que la actual composición del tribunal dijo, en un caso anterior al de Benavides, que eso era un menoscabo del derecho de defensa. Entonces Benavides se agarra de eso y Benavides no plantea un competencial, Benavides plantea un amparo para abordar. Y finalmente Benavides vuelve al Ministerio Público, pero como ya había pasado su plazo y se había nombrado una reemplazante, no podía volver como fiscal de la Nación, tenía que volver como una fiscal suprema. Sin embargo, la actual Junta Nacional de Justicia, queriendo seguramente hacerle justicia, pensando bien, que cada cual lo evalúe de la manera que sea correspondiente. Yo creo que en toda institución hay personas honestas, notorias, notables, que hay que respetar su labor. Hay personas que, a ver, a ustedes del tribunal dicen 80.000 casos. ¿Me pude equivocar en alguno de ellos? Sin duda que me pude equivocar en alguno. Entonces puede haber fallos que son discutibles por el error de quien los resolvió o porque estamos discutiendo si el vaso está medio lleno o está medio vacío. En ese escenario, lo que tenemos que sí tener claro es que el amparo, el habeas corpus, el habeas data, y con algunos problemitas porque ahí se ha tenido que apuntar desde el caso Maximiliano Villanueva Villaverde la existencia de un derecho fundamental innominado, tema del cual conversaremos en otra ocasión, el proceso de cumplimiento para poder ver el supuesto derecho a la ejecución de las leyes y de los actos administrativos. Pero los derechos se defienden por ahí, por lo que llamaba Capelletti con mucha brillantez los procesos constitucionales de la libertad. Yo no discuto funciones, no discuto atribuciones. ¿Qué pasa en el caso específico? Bueno, en el caso específico, primero, entonces la Junta Nacional de Justicia lo que va es a plantear. Vuelve la señora Benavides, pero vuelve como fiscal de la Nación. Mentito. La Constitución no dice que el Papa puede nombrar fiscal de la Nación. No dice que un particular puede nombrar fiscal de la Nación. Establece que es solamente la decisión de la Junta de Fiscales Supremos quien te hace fiscal de la Nación. Sea el señor Villena, sea el señor Sánchez, sea señora Benavides o señora Espinosa. Y lo cierto es que ya habiendo sido destituida, porque la anterior Junta Nacional de Justicia, la confusión puede darse por tanto nombre de tanta junta que hay, ¿ya? Entonces, me dice, te vas. Y en ese, te dice, te vas, pues tiene que nombrarse ya no un interino, tiene que nombrarse alguien que asuma el cargo, que no se puede ir del cargo.
¿Ya? Y se nombra, pues, entonces a una nueva, no una interina, no como el señor Gales, ¿ya? Que ahora es un interino, una nueva fiscalización que es del Espinosa. Cuando llega la resolución de un órgano administrativo, eso hay que tenerlo importante, presente, un órgano administrativo como la Junta diciendo, usted, señora del Espinosa, tiene que acoger en la Junta de Fiscales Supremos a la señora Benavides, pero como fiscal de la Nación, esa es una decisión inejecutable, salvo que la señora Espinosa hubiese querido ir contra el texto expreso de la Constitución. Y el Ministerio Público, no olvidemos, es el guardián de la legalidad, entendida no solo como respeto a la ley, sino como respeto que se tiene a lo decidido por norma correspondiente dictada por la autoridad competente. Pues ella no podía hacer eso. Pero claro, puestos a actuar, la Junta actual de la Junta Nacional de Justicia, R con R, lo que van a hacer es iniciarle un procedimiento administrativo disciplinario. La suspendo. Y claro, en el caso de la suspensión no implica nombramiento, solo implica suspensión, pérdida temporal del ejercicio de las atribuciones del cargo. Después vuelves y aquí probablemente ya no pase nada más, ¿no? Salvo que tengan inquina contra ti y te busquen otra cosa o te rebusquen otra cosa, que de eso también hay, ¿eh? Y no solamente lo público. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Sin tener competencias para poder poner a una fiscal de la nación, le exigen a Espinosa que ponga a Benavides, no lo hace, le inician un procedimiento administrativo, la suspenden con vistas a querer destituirla y claro, frente a una decisión administrativa injusta, frente a una ley que es inconstitucional, frente a una decisión tomada en un escenario corporativo entre particulares que no se ajusta al ordenamiento jurídico del país, ¿a dónde vamos todos? A sede judicial. La señora Espinosa, al haber suspendido, se ha suspendido el cargo por una situación que no justificaba su suspensión y que la dejaba, porque suspensión significa pérdida de sueldo, pérdida, en su caso incluso fue más notorio, hasta los autos y el equipo de seguridad se los quitaron, con lo cual podían con una alta funcionaria del país jugar tiro al blanco con ella. Entonces, que plantea pues su amparo. Toca el amparo en el octavo juzgado constitucional de Lima. Y una de las ventajas que suelen tener los procesos de defensa de derechos, de tutela de derechos, sean procesos ordinarios o sean procesos constitucionales, es que suelen tener un mucho más fluido escenario de medidas cautelares. Mientras tanto, se obtiene el resultado final para que el perjuicio a lo que se está pidiendo no haya cesado, haya convertido en irreparable, yo puedo plantear un elenco de medidas cautelares. Mantener la situación como está, volver a la situación anterior y un largo etcétera que no voy a entrar aquí porque el tiempo nos gana y porque además esta no es una conferencia de derecho procesal. Es- Ahora,
¿Qué es lo que ocurre? El fiscal, digo, el juez del octavo juzgado, pues saca una medida cautelar y dice, repongan a la señora Espinosa. Y reponer es ponerte nuevamente en el puesto. Y la Constitución es muy clara. Las resoluciones judiciales, nos gusten o no, se cumplen. Y en procesos de este tipo de protección de derechos son de cumplimiento inmediato. No, no, que voy a pensarlo, voy a evaluar si se puede. No, 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 no. Le salió la resolución y hay que cumplirla. Bueno, hemos visto cómo lamentablemente la Junta Nacional de Justicia no solamente no ha querido cumplir con la resolución, sino que le está siguiendo el procedimiento disciplinario. Si ya estoy continuando con el procedimiento disciplinario, la intención es muy clara. Te voy a sancionar y si antes has estado suspendida, lo más probable es que lo que quiera es destituirte. No te dice, entonces si esa es la lógica, hay un claro desacato a un mandato constitucional que es cumplir con resolución judicial. Y no lo digo solamente yo, lo acaba de decir el defensor del pueblo, que es una persona más bien cercana al establishment de la mayoría congresal que en los hechos pone contra la pared a quien sea presidente o presidenta, como pasa en cualquier escenario, donde quien preside la República no tiene mayoría congresal o no tiene bancada congresal. Este, Sin embargo, este señor, elegido por este Congreso, dice lo que todos sabemos, las sentencias están para cumplirse y no se quiere cumplir. Y esto nos lleva a un capítulo más delicado. En este momento ya estamos pasando del escenario constitucional al escenario político, planteándose una sanción de carácter político. No han convertido en delito, pero sí han hecho lo que llamaríamos una infracción a mis deberes constitucionales y por eso se me puede inhabilitar. No voy a ir a la cárcel un solo día, no necesariamente por eso, pero pierdo el puesto y pierdo durante una temporada que puede ser hasta de 10 años la posibilidad de asumir función pública. Entonces, aquí hay que tener claro, de repente, con buena voluntad y de repente sin ella, se están confundiendo los planos. Si quiero defender derechos y lo que quiero es defender mi puesto y me opongo a lo que se ha resuelto en medida cautelar o en sentencia, y se ha resuelto poniendo a alguien que no quiero que esté, ese es un amparo y eso se ve por los mecanismos de amparo. Cuando lo que estamos discutiendo son competencias, por ejemplo, tenemos cerca de aquí una carretera, ¿no?, que en la práctica comenzó siendo como un malecón y hoy es una carretera, hablando del circuito de playa de Lima. Entonces, allí sí puede haber una discusión sobre si lo tratamos como una calle normal, con lo cual lo tendría que ver una municipalidad distrital, si lo tratamos como una vía que comunica varios distritos, y tendría que ser una coordinación de la municipalidad provincial, o es algo que ya compromete a todo el país y va el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a asumir eso. ¿Ya? Esos son los temas que se ven por un conflicto competencial.
Varios tenemos que hacer o creemos que tenemos que hacer, varios creemos que no tenemos que hacer. Y si se quiere habilitar el famoso conflicto por menoscabo, es por funciones, no por derechos. Es porque yo soy juez y me estoy metiendo a hacer el trabajo de un fiscal. Y eso no ocurre en este caso concreto. Acá hay un juez que toma una resolución judicial que significa la reposición de una persona en su cargo. Díganme a quién le estoy menoscabando su competencia con eso. Si el juez está haciendo su trabajo, lo último que puede dejar de hacer un juez es pronunciarse, emitir resoluciones. Yo no voy a un caso para el Poder Judicial o al Tribunal Constitucional para que me deje 0-0, ¿no? O 1-1. Yo voy para que le dé la razón a alguna de las partes. Tanto es así que cuando se pide mayoría calificada en algunos casos, se hace, que en el Tribunal Constitucional, se hace la ficción de que darle un sentido a lo respondido, aunque no hayan conseguido los votos para ese sentido. Y en el caso del Poder Judicial, donde hay más jueces, hay más juezas, se juega pues a nivel de los colegiados, o sea, de las salas, sala superior y sala suprema, se juega con la fórmula de la discordia. Y voy llamando gente, 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 hasta completar 3 votos en un sentido y se acabó la discusión. Cuidado con lo que se quiere hacer, cuidado con lo que se quiere plantearle al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no debe, en este caso, ceder a los cantos de sirena que le puedan plantear para decir esto lo tiene que resolver usted porque es un problema de competencia. No, señor, el juez tiene competencia para dictar esas resoluciones y esas resoluciones son resoluciones jurisdiccionales que tienen, es un tema que había dejado suelto, pero lo dejé anotado, tienen prevención sobre las decisiones administrativas. Cuando un juez habla, todos callan. Vi, esa es la situación. Entonces, por más confusión que pueda haber, por más, yo no tengo necesariamente ni simpatía ni antipatía por las partes involucradas, pero actuando como persona dedicada al derecho toda su vida, pues tengo que ser claro. No hay menoscabo de competencias de un juez o de una jueza que esté establecido en su cargo precisamente para emitir resoluciones judiciales y para hacerlas cumplir. Por eso lo correcto es lo que acaba de hacer el juez involucrado en el caso del octavo juzgado, ir. Dice que la junta que le notificaron mal. Bueno, yo le notifico bien ahora y le presento, miren, yo ya resolví, ustedes, mientras tanto, mientras mi amparo no se termine, van a tener, puede ser por 2 días, por 2 veces, o si el Ministerio ratifico, por todo el tiempo, el periodo que haya sido elegida la señora del Espinosa, colocarle en su cargo. Porque estamos hablando de su derecho a el trabajo y en las condiciones que se ha establecido porque sus compañeros y compañeras la eligieron fiscal de la nación. No es entonces esto un tema de un proceso de competencia. No distorsionemos el proceso competencial para otras cosas. Y tampoco metamos la mano política en un asunto que es claramente jurídico. O dígame si hay algo más jurídico que el cumplimiento de las sentencias emitidas por un juez o una jueza, sino para que esté el derecho. Cuando hay dudas en el derecho, cuando hay situaciones poco claras en el derecho, el que conoce la materia jurídica, jurisprudencia,
es el que se pronuncia y es el que hay que hacerle caso. Y si no nos gusta lo que resuelve o consideramos que es incorrecto, están los mecanismos, los medios impugnatorios establecidos para utilizarlos. Y si no hay, y el asunto es un perjuicio de derechos, podré ir, en el caso del país y circunscrito el sistema interamericano y que ha habilitado la competencia de la Corte, poder ir primero a la comisión y después ir a la Corte. Pero el tema es jurisdiccional, el tema es de protección de derechos, el tema no es una discusión sobre si tengo la competencia o no. Para eso están otras cosas. Para eso está, por ejemplo, cuando la hoja de coca tiene una institución que hace una regulación nacional, ENACO, ¿no? Y vienen los gobiernos regionales de Cusco y entonces Huánuco, si mal no recuerdo, a plantear, momentito, esto es un producto ancestral y yo lo regulo. No. Es un Estado unitario y en esa base lo que tiene Cusco, lo que tiene Huánuco es lo que se le haga transferir. Sobre eso pueden resolver. Lo otro tiene una regulación nacional por una entidad de competencia nacional. Ese sí es un típico conflicto de competencias. Espero entonces que con esta explicación hayamos cumplido con lo planteado y esta es la primera de varias jornadas que como vamos a tener por parte de Derecho y Debate, no necesariamente siempre a cargo mío, sino de alguno de los colaboradores y colaboradoras con esta publicación electrónica que ya lleva más de 170 números, ¿no? Y que ha entendido que en algunas cosas los tiempos nos ganan y no puede hacerse una revista electrónica, sino que hay que fijar posición prácticamente de inmediato. Muchísimas gracias por escucharnos. Quedamos atentos en los correos de Derecho y Debate para contestar cualquier duda que pueda haber surgido, tanto para los que nos estén siguiendo eventualmente en vivo ahora, como para aquellas personas que escuchen, que está siendo grabada esta exposición, la escuchen después. Muchísimas gracias por todo y por tanto, y hasta siempre.